Bueno, eso a nivel gubernamental con Estados Unidos han sido horas intensas, digamos, y Estados Unidos no solamente había estado negociando con Chile el tema de los aranceles, también con otros países, y de eso vamos a hablar por la tensa relación que pasa Estados Unidos con Canadá. Es el primer tema que nos trae Isel Guerra en Noticias Internacionales. ¿Cómo estás, Isel? Muy buenos días. Hola, Isel, ¿qué tal? ¿Cómo están, Seba, Carola? Muy buenos días. Y comenzamos esta revisión internacional precisamente con esta advertencia que ha lanzado Donald Trump a través de sus redes sociales contra su país vecino, contra Canadá, que el día de ayer hacía este anuncio su primer ministro, Mark Carney, quien señalaba que la nación norteamericana va a reconocer al Estado de Palestina en el mes de septiembre. Bueno, Trump ha ya lanzado sus primeras declaraciones y precisamente en su red social Truth Social ha asegurado que esta acción, esta medida de Canadá, amenaza con descarrilar las conversaciones y los diálogos comerciales que se han estado llevando a cabo en estos últimos meses entre estas dos naciones, teniendo en cuenta que Trump ha amenazado con aumentar en 35% adicional los aranceles a los productos canadienses que puedan ingresar a Estados Unidos. La publicación en Truth Social era la siguiente: Canadá acaba de anunciar que apoya la creación de un Estado para Palestina. ¡Ay, Canadá!, aseguraba esa publicación. La nación norteamericana, por lo demás, se suma ya a otras naciones que han hecho este mismo anuncio recientemente. Es el caso de Francia, ¿no? Sin ir más lejos, también en el mes de septiembre, cuando se va a llevar a cabo, por lo demás, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y Reino Unido, que hace solo algunos días atrás hacía un anuncio en estas mismas características, pero con una diferencia. Reino Unido apostaba ya que va a reconocer eventualmente el Estado de Palestina si es que Israel precisamente no avanza en poder conseguir un cese a las hostilidades. Ahí está la diferencia respecto a los otros dos países. Ahora, de todas maneras, uno entiende que hay aquí un actuar más o menos coordinado entre distintos países, ¿no? A nivel diplomático, estas cosas suelen anunciarse en conjunto, no en una conferencia conjunta, digo, pero al mismo tiempo para ir generando el efecto deseado, que es presionar a Israel a la búsqueda de un alto al fuego. Entonces uno entiende que hay un trabajo conjunto también diplomático de Francia, claro, del Reino Unido, de Canadá, Alemania ha estado también en esa posición, etcétera. Sí, de hecho, precisamente cuando se anunciaba la medida de Francia ya se advertía que no lo iba a hacer en solitario, ¿no? Teniendo en cuenta que ya otras naciones europeas habían adoptado una decisión de similares características. Es el caso, por ejemplo, de España, pero con Francia, que marca el punto respecto a las últimas semanas, hay una diferencia. Es la primera nación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que hace y adopta una decisión de estas características, también el primer país del G7, y con ello ya algunos medios comienzan a hablar de directamente de una presión precisamente para el gobierno de Donald Trump respecto de este tipo de países occidentales que están tomando estas medidas de reconocer precisamente al Estado palestino. Ya son 143 países que son parte, ¿no?, de Naciones Unidas, que han hecho un reconocimiento del Estado palestino y precisamente ahora se están sumando estas naciones que hacen este anuncio en la víspera de lo que va a ocurrir en las próximas semanas, en el mes de septiembre. Carney aseguraba el día de ayer también en esta declaración frente a la prensa que cualquier camino hacia la paz duradera para Israel también requiere de un Estado palestino viable y estable que reconozca el derecho inalienable de Israel también a la seguridad. En esa misma línea, Carney aseguraba en esta conferencia de prensa que él había conversado con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que se entiende, ¿no?, es el actor principal detrás de su representación legítima como autoridad palestina. Bueno, había conversado con Mahmoud Abbas y quien le había asegurado que se van a llevar a cabo elecciones el 2026, elecciones largamente postergadas, y donde, según aseguraba Carney, jamás no va a desempeñar ningún papel. En esa misma línea también aseguraba que el presidente de la Autoridad Palestina se ha comprometido a no militarizar el Estado de Palestina, parte de las declaraciones que veíamos de parte del primer ministro de Canadá en la jornada anterior. Lo cierto es que habrá que ver finalmente cómo se traduce, ¿no?, esta advertencia de parte de Donald Trump contra su país vecino, con quien ha tenido en estos últimos meses luchas encarnizadas, podríamos incluso calificar a través de la prensa, con diferentes advertencias y diferentes amenazas también. Y una señal también más, una muestra más de que Donald Trump está utilizando todo este escenario comercial, arancelario,
con otros fines directamente. Lo ha manifestado explícitamente en el caso de México Brasil. y Canadá, pero también Brasil. estaba pensando en Brasil porque Colombia le también. establece este 50% de arancel porque, entre otras razones, Jair Bolsonaro está en la situación judicial en que está en prisión domiciliaria. Exactamente, sí. No solo como una medida comercial directamente, sino que también para poder conseguir sus propios objetivos. En este caso también se alinea a Israel, ¿no? Que ya su ministro de Relaciones Exteriores calificaba la decisión de Canadá como una especie de recompensa a Hamás. De hecho, sin ir más lejos, aseguraba el ministro de Asuntos Exteriores lo siguiente: en las últimas horas, el cambio de postura del gobierno canadiense además perjudica los esfuerzos por lograr un alto al fuego en Gaza y un marco para la liberación de los rehenes. Bueno, habrá que ver finalmente qué ocurre con esta advertencia que lanza Donald Trump de reconocer por parte de Canadá al Estado de Palestina. Vamos a avanzar en esta revisión internacional. Nos quedamos de todas formas en el hemisferio norte con este pedido que ha hecho la familia de Virginia Giuffre, una de las víctimas de Jeffrey Epstein, que recordemos por lo demás se suicidó hace muy pocos meses, en el mes de abril. Y todo esto cuando hay algunas voces que plantean la posibilidad de que Donald Trump podría indultar a Ghislaine Maxwell, ¿no? Esta socia que también está enfrentando a la justicia, 20 años de cárcel tiene por lo demás esta mujer. Esto, aunque Trump, al menos públicamente, no ha dicho que eso sea una posibilidad. Bueno, de todas formas, adelantándose ante ese hecho, es que la familia de Ghislaine Maxwell ha asegurado que ella es un monstruo que merece pudrirse en prisión por el resto de su vida. Y todas estas declaraciones surgen a raíz de unos dichos que pronunciaba el martes recién pasado el presidente de Estados Unidos al ser consultado por la prensa. Allí Trump aseguraba que Epstein se había robado a sus empleados que habían trabajado en algún momento con Donald Trump, incluida Virginia Giuffre, que comenzó a trabajar a los 16 años en Mar-a-Lago, en esta residencia, ¿no?, de Donald Trump. Y la familia ha reaccionado de la siguiente forma: fue impactante escuchar al presidente Trump mencionar a nuestra hermana. Nos hace preguntarnos si estaba al tanto de las acciones criminales de Jeffrey Epstein y de Ghislaine Maxwell. Bueno, todo esto a raíz precisamente de estas declaraciones es que surge la motivación de la familia de esta mujer que murió en el mes de abril a los 41 años a hacer esta solicitud al presidente de Estados Unidos de que eventualmente no vaya a indultar a esta mujer que está atrás de las rejas, pero que en estas últimas semanas y meses han habido algunas informaciones respecto de reuniones, por ejemplo, con fiscales, también con el Departamento de Justicia, con una de las figuras más importantes, por lo demás, de ese departamento también, y con declaraciones de los abogados de esta mujer que ha asegurado que ella está dispuesta a testificar ante el Congreso si eventualmente en el futuro se le concede la inmunidad ante eventuales procesamientos. Bueno, eso lleva también a la familia a hacer esta declaración ante la prensa, ¿no? Y particularmente haciendo este pedido al presidente de Estados Unidos, con quien hemos visto estos relatos y también estas fotografías y videos respecto a esa cercanía, al menos en la década de los 90 y principios de los 2000. Oye, vamos al otro tema que es insólito, que son estas bebidas rellenas de vodka. Sí, esto ocurrió en Estados Unidos durante estos últimos días y esta alerta que ha dado a conocer la Administración de Alimentos y Medicamentos en el país norteamericano respecto a estas latas de bebida energética que fueron erróneamente y accidentalmente rellenadas con vodka. Se trata de estas bebidas Celsius Live Fit que fueron llenadas precisamente con este alcohol. ¿Qué ocurrió en este caso? Según plantean aquí desde la compañía, bueno, el proveedor de envases envió por error latas vacías a Celsius, de Celsius más bien, a otra empresa, una empresa de vodka, y es allí donde las llenaron con este alcohol. Fueron distribuidas en varios estados, en Florida, en Nueva York, también en Virginia y en Wisconsin. La semana pasada 2 lotes de producción y ahora las autoridades están llamando por lo demás a quienes compraron estas latas a no consumir el líquido que hay en el interior tras haber sido accidentalmente llenadas con vodka hace solo algunos días atrás.
Habrá quienes seguramente van a desoír, por cierto, la recomendación de las autoridades. Allí queda ya a responsabilidad de cada persona, pero no es menor también una bebida energética siendo cambiada finalmente en su interior por vodka. Pero se supone que lo retiraron. Claro, entiendo, ¿no? esa es la idea, ¿no? Es el llamado. Han publicado los números de los lotes, son 2 en rigor, para que la población ahí esté atenta a ver si es que consumieron o compraron por lo demás este producto, y con el llamado que hacen allí las autoridades estadounidenses a retirar, por cierto, estas latas erróneamente llenadas con vodka. Peligroso. Pues, totalmente. Muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien. Nos Seguimos vemos. en contacto. 9:05. Vamos a la pausa y ya volvemos. CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile